Hola chicos y chicas de YouTube, mi nombre es Estefanía Ruiz, soy nutrióloga y la creadora de este canal Nutrir a Diario. Gracias por estar el día de hoy en un video más de este canal y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es el peso saludable. ¿Cuál debería ser nuestro peso saludable y en qué se basa este peso saludable? Hoy vamos a hablar sobre este tema. Uno de los parámetros que usamos los nutriólogos en la consulta es el peso saludable. El peso saludable nos ayuda a saber qué peso es el que debería tener el paciente que le ayude y le favorezca a sentirse bien, a verse bien y sobre todo a que su estado de salud esté en un correcto estado. Pero antes de tomar como referencia el peso saludable, antes los nutriólogos más viejitos de antes utilizaban un parámetro que se llama peso ideal. Y el peso ideal realmente es una trampa. O sea, el peso ideal es una fantasía muy difícil de alcanzar, no imposible, pero muy difícil de alcanzar y sobre todo que no es para todos. O sea, el peso ideal surgió en Estados Unidos cuando una aseguradora utilizó o sacó unas tablas de cuánto debería pesar la persona de acuerdo con su sexo, si era hombre o mujer, y de acuerdo con su estatura y su peso. O sea, de acuerdo con la estatura, cuánto debería pesar. Y en esas tablas mostraban el peso que debería tener la persona de acuerdo con su estatura y si no estaban en el rango de peso ideal, si la persona no tenía ese peso, entonces se consideraba que la persona tenía un alto riesgo de mortalidad y por lo tanto el seguro no se hacía válido. Entonces prácticamente que el peso ideal pues surgió de ahí, o sea, de una trampa o algo legal que hizo la aseguradora para poder hacer válido o no el seguro de las personas. Pero la verdad es que el peso ideal es algo que no funcionó en la consulta porque somos mucho más que números en una tabla. O sea, las personas, su peso varía dependiendo de muchas otras cosas que no podemos ver en una tabla. Entonces, el peso ideal pues es aquel que nos mostraban en esas tablitas y es el peso que deberíamos tener de acuerdo a nuestro sexo y la estatura que tenemos. El peso ideal pues es totalmente inflexible, muchas veces no es un peso saludable, sacrifica muchas cosas de la persona, o sea, su alimentación para poder llegar a ese peso y es perfeccionista, o sea, es un peso que no va a ser sostenible a largo plazo, sobre todo si hay problemas o hay condiciones como el sobrepeso y la obesidad. Porque pues si nuestro peso habitual, el peso que siempre hemos manejado, pues está en sobrepeso u obesidad, pues difícilmente lleguemos a ese peso ideal que nos marca una tabla y pues obviamente que eso va a causar estrés, frustración, desmotivación en las personas y en vez de motivarnos, como había mencionado, pues nos va a desmotivar. Entonces, ¿cuál es el peso saludable? Obviamente que los nutricionistas dejaron de utilizar este peso ideal que prácticamente se lo inventó una aseguradora allá en Estados Unidos y se empezaron a utilizar parámetros como el IMC, que es el indicador de masa corporal, para saber cuál es el peso normal de las personas. Pero el IMC, aunque sí es un poco más flexible con el peso que el peso ideal, tenemos en el IMC un peso mínimo saludable y un peso máximo saludable, no es
por sí solo un parámetro de confianza para saber cómo está el estado de salud de una persona. O sea, el IMC por sí solo no nos va a decir si estamos en completa salud o si tenemos problemas solo porque nuestro peso no está en el parámetro que debería. Es por eso que decidí hacer este video, porque el peso saludable va más allá de lo que nos dice una tablita o del número que sale en nuestra báscula y en la calculadora. En consulta, hoy en día sí se han hecho varios avances para que el proceso de encontrar el peso saludable para ti sea un proceso ameno, armonioso, un proceso que se pueda disfrutar y del que puedas aprender. Por ejemplo, los pacientes que están inconformes con su peso, que a lo mejor tienen algún grado de obesidad o de sobrepeso, acuden a la consulta y hoy en día se manejan metas realistas. Esto está en la norma mexicana para el tratamiento de la obesidad y del sobrepeso y nos dice que una meta realista es en la que el paciente va a bajar el 10% de su peso en un periodo de tratamiento de 6 meses. Como pueden ver aquí, pues los planes de alimentación que damos los nutriólogos, pues no van a ser planes en los cuales tú vas a bajar milagrosamente 5 kilos en un mes, porque lo que buscamos es que sea un proceso sostenible en el tiempo. O sea, que el peso que bajes sea un peso que ya no vaya a volver a ti, porque vas a aprender a comer, porque el proceso va a ser lo suficientemente duradero como para que tus hábitos se vayan haciendo fuertes cada vez. Y aquí es en donde entramos un poquito en conflicto con el peso saludable, porque si a lo mejor la tabla de IMC nos dice que el peso saludable para una persona es de 60 kilos, el máximo saludable es de 60 kilos, pero esa persona tiene obesidad y pesa 90, pues llegar a esa meta va a ser un poco, pues va a ser largo el proceso y puede sentirse el paciente abrumado de saber que tiene que bajar 30 kilos y cuándo va a poder lograr eso. Entonces por eso las metas se van haciendo más, digamos, alcanzables para que el paciente se sienta motivado en su proceso. Por ejemplo, como ya habíamos dicho que vamos a bajar el 10% del peso, si el paciente pesa 90 kilos, el 10% serían 9 kilos, entonces el paciente al final de los 6 meses de tratamiento estaría pesando 81 kilos. Entonces esas metas van a hacer que el paciente se sienta motivado de que vamos cumpliendo con las metas que se van estableciendo y en un periodo bastante considerable. Obviamente que la meta final puede ser llegar a esos 60 kilos, pero estas micrometas o metas más pequeñas le van a ir dando motivación a los pacientes y es necesario también hacer un periodo de descanso para que el paciente no esté todo el tiempo en un déficit calórico para perder grasa. Entonces vamos a ir haciendo descansos. Pero el peso saludable también, hoy en día, se ha visto que, por ejemplo, las personas que tienen obesidad y están en ese tratamiento de mejorar su aspecto físico y su salud, el peso saludable puede ser que no sea el máximo recomendado que nos dice la tabla. Puede ser que en algún momento el paciente haya bajado tantos kilos, pero aún así no haya llegado al peso máximo saludable y aunque su peso, el peso que logró tener, sea un peso que en la tabla marque sobrepeso, puede ser que con ese peso el paciente ya haya mejorado sus análisis de laboratorio, sus triglicéridos estén bien, su glucosa está bien, la grasa visceral, la grasa que está en los órganos, está bastante disminuida en un parámetro normal. Puede ser que aunque en la tabla marque el sobrepeso, el paciente se sienta bien con su aspecto físico, con lo que ha logrado en el proceso de tratamiento. Entonces,
Ese sería su peso saludable. Un peso que pueda mantener sin sacrificar su apetito, sin morirse de hambre, que pueda mantener haciendo por lo menos 30 minutos de ejercicio diariamente y que no tenga que sacrificar tiempo con su familia, tiempo para hacer sus cosas del día a día, únicamente para estar metido 2 horas en el gimnasio. Entonces, ese peso va a ser su peso saludable porque es un peso que puede mantener a lo largo del tiempo sin tantos sacrificios, que sobre todo puede comer las cosas que a él le gustan y retomar sus hábitos de alimentación saludables, y el peso no va a estar fluctuando ni va a haber ningún tipo de rebote. Entonces ese sería el peso saludable para una persona. Hay muchos casos así. Por ejemplo, hay personas que se sienten bien consigo mismas, tienen para ellos y también para nosotros un cuerpo bonito, están bien de salud, sus análisis de laboratorio marcan todo normal, hacen ejercicio adecuadamente en los tiempos que se acomodan, y puede ser que ellos en la tabla aparezcan con sobrepeso o con sobrepeso, ya casi a lo mejor llegan a obesidad, pero si su grasa visceral está bien, si sus análisis de laboratorio están bien y se alimentan de una forma saludable la mayor parte del tiempo, pues ese puede ser un peso saludable. O sea, no necesariamente tenemos que llegar al peso que nos marca una tabla para considerar nuestro peso como saludable. Pongo muchos ejemplos de personas que acuden a consulta con condiciones de sobrepeso u obesidad, porque pues son la mayoría de los pacientes que llegan a consulta. También hay pacientes con bajo peso que, si todo marca bien, si no tienen anemia, si no hay problemas en el metabolismo, que no tienen hipotiroidismo ni nada de eso, o hipertiroidismo ni nada de eso, si se alimentan correctamente la mayor parte del tiempo, comen sus verduras, sus frutas, estaba cayendo mi teléfono, si comen sus verduras, sus frutas, si se alimentan correctamente y aunque estén delgados, puede ser que ese peso también sea su peso saludable. O sea, no necesariamente tenemos que exactamente basarnos únicamente en lo que nos dice una tabla del IMC sobre nuestro peso para nuestra estatura. Hay que ver más cosas que nos van a ir marcando cómo está el estado de salud. Cuál es el porcentaje de grasa, cuál es el porcentaje de músculo, de agua, la grasa en los intestinos, la grasa visceral, y sobre todo cómo están nuestros análisis de laboratorios, que no tengamos anemia, que no tengamos valores elevados de triglicéridos, colesterol, glucosa, etc. Entonces en eso es realmente en lo que debemos basar. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. La verdad es que quería hacer este video cortito. Espero de verdad que me haya explicado bien, porque retomar los videos es difícil. Hacer videos es difícil, no está tan fácil. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Si tienen alguna idea de otros videos que pueda hacer, por favor pónganme en los comentarios. Voy a tratar de hacerlos cortitos para llegar al grano fácilmente. Y por favor, si están en este proceso de querer mejorar su alimentación, sacar la mejor versión de sí mismos, pues no nos enfoquemos únicamente en el peso. O sea, nos enfoquemos en sentirnos bien, mejorar nuestros hábitos, amarnos a nosotros mismos con el cuerpo que tenemos. Y obviamente porque nos amamos vamos a ir mejorando cada vez en todos los aspectos. Pero no se me agobien. Si te gustó el video, por favor dale like, dale muchos likes, compártelo. Si hay alguien que necesita escuchar esto, por favor compárteselo para que todos estemos correctamente informados. Y no te olvides de dejar tu comentario si te gustó
y de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Bye. El peso ideal pues es totalmente inflexible. Muchas veces no es un peso saludable. Sacrifica muchas cosas de la persona, o sea, su alimentación para poder llegar a ese peso. Y es perfeccionista, o sea, es un peso que no va a ser sostenible a largo plazo, sobre todo si hay problemas o hay condiciones como el sobrepeso y la obesidad. Porque pues si nuestro peso habitual, el peso que siempre hemos manejado, pues está en sobrepeso u obesidad, pues difícilmente lleguemos a ese peso ideal que nos marca una tabla, y pues obviamente que eso va a causar estrés, frustración, desmotivación en las personas, y en vez de motivarnos, como había mencionado, pues nos va a desmotivar. Entonces, ¿cuál es el peso saludable? Obviamente que los nutricionistas dejaron de utilizar este peso ideal, que prácticamente se lo inventó una aseguradora allá en Estados Unidos, y se empezaron a utilizar parámetros como el IMC, que es el indicador de masa corporal, para saber cuál es el peso normal de las personas. El IMC, el indicador de masa corporal, nos ayuda a clasificar nuestro estado nutricional en bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad. Y nosotros podemos saber nuestro IMC o nuestro indicador de masa corporal con una sencilla fórmula, en la cual vamos a dividir nuestro peso actual sobre la estatura al cuadrado. O si es un poquito complicado eso, lo podemos hacer de una forma más sencilla. Vamos a utilizar nuestro peso sobre nuestra estatura por la estatura. Por ejemplo, yo peso 58 kilos, entonces y mido 1,53 m, entonces yo tendría que multiplicar 1.53 por 1.53, y ese resultado, que es 2.34, lo voy a utilizar para dividir mi peso. Yo peso 58 kilos entre 2.34 me da como resultado 24.7. Ese es mi IMC. Entonces el IMC se clasifica en los rangos que ya había dicho, y la clasificación, por ejemplo, bajo peso, es a partir de un IMC menor de 18.5 para abajo, o sea, menor. Un peso normal está entre 18.5 y 24.9 de IMC, sobrepeso de 25 a 29.9 y obesidad a partir de 30 en adelante, y se divide en 3 grados. Como ya les había comentado, mi IMC es de 24.7, entonces yo entraría en la categoría de peso normal, o sea, IMC normal. Pero el IMC, aunque sí es un poco más flexible con el peso que el peso ideal, tenemos en el IMC un peso mínimo saludable y un peso máximo saludable. No es por sí solo un parámetro de confianza para saber cómo está el estado de salud de una persona. O sea, el IMC por sí solo no nos va a decir si estamos en completa salud o si tenemos problemas solo porque nuestro peso no está en el parámetro que debería. Es por eso que decidí hacer este video, porque el peso saludable va más allá de lo que nos dice una tablita o del número que sale en nuestra báscula y en la calculadora. En consulta hoy en día sí se han hecho varios avances para que el proceso de
encontrar el peso saludable para ti sea un proceso ameno, armonioso, un proceso que se pueda disfrutar y del que puedas aprender. Por ejemplo, los pacientes que están inconformes con su peso, que a lo mejor tienen algún grado de obesidad o de sobrepeso, acuden a la consulta y hoy en día se manejan metas realistas. Esto está en la norma mexicana para el tratamiento de la obesidad y del sobrepeso y nos dice que una meta realista es en la que el paciente va a bajar el 10% de su peso en un periodo de tratamiento de 6 meses. Como pueden ver aquí, pues los planes de alimentación que damos los nutriólogos, pues no van a ser planes en los cuales tú vas a bajar milagrosamente 5 kilos en un mes, porque lo que buscamos es que sea un proceso sostenible en el tiempo. O sea, que el peso que bajes sea un peso que ya no vaya a volver a ti, porque vas a aprender a comer, porque el proceso va a ser lo suficientemente duradero como para que tus hábitos se vayan haciendo fuertes cada vez. Descanso. Y aquí es en donde entramos un poquito en conflicto con el peso saludable, porque si a lo mejor la tabla de IMC nos dice que el peso saludable para una persona es de 60 kilos, el máximo saludable es de 60 kilos, pero esa persona tiene obesidad y pesa 90, pues llegar a esa meta va a ser un poco, pues va a ser largo el proceso y puede sentirse el paciente abrumado de saber que tiene que bajar 30 kilos y cuándo va a poder lograr eso. Entonces por eso las metas se van haciendo más, digamos, alcanzables para que el paciente se sienta motivado en su proceso. Por ejemplo, como ya habíamos dicho que vamos a bajar el 10% del peso, si el paciente pesa 90 kilos, el 10% serían 9 kilos, entonces el paciente al final de los 6 meses de tratamiento estaría pesando, ¿cuánto es 90 menos 9? Estaría pesando 81 kilos. Estaría pesando 81 kilos. Entonces esas metas van a hacer que el paciente se sienta motivado de que vamos cumpliendo con las metas que se van estableciendo y en un periodo bastante considerable. Obviamente que la meta final puede ser llegar a esos 60 kilos, pero estas micrometas o metas más pequeñas le van a ir dando motivación a los pacientes y es necesario también hacer un periodo de descanso para que el paciente no esté todo el tiempo en un déficit calórico para perder grasa. Entonces vamos a ir haciendo descansos. Pero el peso saludable también, hoy en día, se ha visto que, por ejemplo, las personas que tienen obesidad y están en ese tratamiento de mejorar su aspecto físico y su salud, el peso saludable puede ser que no sea el máximo recomendado que nos dice la tabla. Puede ser que en algún momento el paciente haya bajado tantos kilos, pero aún así no haya llegado al peso máximo saludable y aunque su peso, el peso que logró tener, sea un peso que en la tabla marque sobrepeso, puede ser que con ese peso el paciente ya haya mejorado sus análisis de laboratorio, sus triglicéridos estén bien, su glucosa está bien, la grasa visceral, la grasa que está en los órganos, está bastante disminuida en un parámetro normal. Puede ser que aunque en la tabla marque el sobrepeso, el paciente se sienta bien con su aspecto físico, con lo que ha logrado en el proceso de tratamiento. Entonces, ese sería su peso saludable. Un peso que pueda mantener sin sacrificar su apetito,
sin morirse de hambre, que pueda mantener haciendo por lo menos 30 minutos de ejercicio diariamente y que no tenga que sacrificar tiempo con su familia, tiempo para hacer sus cosas del día a día, únicamente para estar metido 2 horas en el gimnasio. Entonces, ese peso va a ser su peso saludable porque es un peso que puede mantener a lo largo del tiempo sin tantos sacrificios, que sobre todo puede comer las cosas que a él le gustan y retomar sus hábitos de alimentación saludables, y el peso no va a estar fluctuando ni va a haber ningún tipo de rebote. Entonces ese sería el peso saludable para una persona. Hay muchos casos así. Por ejemplo, hay personas que se sienten bien consigo mismas, tienen para ellos y también para nosotros un cuerpo bonito, están bien de salud, sus análisis de laboratorio marcan todo normal, hacen ejercicio adecuadamente en los tiempos que se acomodan, y puede ser que ellos en la tabla aparezcan con sobrepeso o con sobrepeso, ya casi a lo mejor llegan a obesidad, pero si su grasa visceral está bien, si sus análisis de laboratorio están bien y se alimentan de una forma saludable la mayor parte del tiempo, pues ese puede ser un peso saludable. O sea, no necesariamente tenemos que llegar al peso que nos marca una tabla para considerar nuestro peso como saludable. Pongo muchos ejemplos de personas que acuden a consulta con condiciones de sobrepeso u obesidad, porque pues son la mayoría de los pacientes que llegan a consulta. También hay pacientes con bajo peso que, si todo marca bien, si no tienen anemia, si no hay problemas en el metabolismo, que no tienen hipotiroidismo ni nada de eso, o hipertiroidismo ni nada de eso, si se alimentan correctamente la mayor parte del tiempo, comen sus verduras, sus frutas, estaba cayendo mi teléfono. Si comen sus verduras, sus frutas, si se alimentan correctamente y aunque estén delgados, puede ser que ese peso también sea su peso saludable. O sea, no necesariamente tenemos que exactamente basarnos únicamente en lo que nos dice una tabla del IMC sobre nuestro peso para nuestra estatura. Hay que ver más cosas que nos van a ir marcando cómo está el estado de salud. Cuál es el porcentaje de grasa, cuál es el porcentaje de músculo, de agua, la grasa en los intestinos, la grasa visceral, y sobre todo cómo están nuestros análisis de laboratorios, que no tengamos anemia, que no tengamos valores elevados de triglicéridos, colesterol, glucosa, etc. Entonces en eso es realmente en lo que debemos basarnos.